En Turín sí. ¿Existe la reencarnación? No. Dice la carta a los Hebreos, capítulo 9, que la muerte acaba con el curso de esta vida. Y no hay otra vida aquí. Carta a los Hebreos, capítulo 9. Entonces, la reencarnación es una filosofía religiosa que nos ha venido de religiones del Oriente, como el budismo y el hinduismo, y que se están metiendo cada vez más en Occidente sin ningún fundamento. No hay un fundamento antropológico para ello. ¿Por qué? Porque si nosotros hubiésemos vivido otra vida, tendríamos que tener recuerdos de esa vida, ¿no es cierto? Si yo hubiese sido presidente de los Estados Unidos en una vida anterior, lógicamente yo tendría que acordarme de algo. Nosotros tenemos la conciencia, si somos normales, de que no hemos vivido otra vida. No tenemos ningún recuerdo de otra vida. Y además, pues hubo un caso que dio lugar a mucho a hablar en Estados Unidos, una tal Virginia Tish, o no sé cómo se pronuncia, Tish quizá, ¿no? En inglés. ¿Sabéis aquella chica que le preguntan, ¿cómo te llamas? Y dice, Bárbara. ¿Que eres norteamericana? No, soy parapléjica. Bueno, pues esta se llamaba Virginia Tish, o Tish, no sé cómo pronuncia. Esta mujer empezó diciendo que había vivido otra vida, que había vivido en Irlanda, que estuvo en Irlanda, que tal y cual. Total, que contaba una serie de detalles y un nombre, daba el nombre que había tenido anteriormente, que correspondía a la historia. Aquello se investigó y efectivamente en Irlanda había vivido una señora de esas características con ese nombre y tal, y aquello causó sensación, ¿no? Y se publicaron un montón de libros y muchos hablaron de que esto era un testimonio claro de la reencarnación, de que la reencarnación existía y tal, hasta que un sacerdote se puso a investigar la cosa despacio. Y resulta que esta había tenido relación con otra señora irlandesa que vivía en Estados Unidos y la cual, de pequeña, le había contado toda esa historia de esa señora irlandesa. Ella la había almacenado en el subconsciente y después, cosas que pasan en la vida y en la conciencia de los hombres, que es complicada, en un momento determinado sacó aquello todo, lo escribió, pero era tal y como se lo había explicado a aquella otra irlandesa que vivía en Estados Unidos. Y aquello desenmascaró entonces la cuestión. No tenemos recuerdos de otra vida. Y entonces va en contra radicalmente de nuestra fe en la resurrección de los cuerpos. Nosotros entramos en fase de salvación o de condenación definitivas en el momento de morir. Y nuestros cuerpos resucitarán al final de la historia, definitivamente. Entonces hay que hacerse una pregunta. ¿Por qué, sin embargo, la reencarnación se está metiendo en nuestros ambientes? ¿Sabéis por qué? Por lo que os he dicho antes. Porque es una forma de creer sin comprometerse con un Dios personal. El Dios personal no existe. Yo entonces termino esta vida, me reencarno, purifico mi vida siendo un cerdo, ¿no? Yo no sé cómo se puede purificar una vida haciéndose cerdo en la reencarnación, pero, ¿no? O un animal cualquiera, o una planta, purifico mi vida. Y entonces yo voy purificando hasta que al final mi existencia desaparece porque se identifica plenamente y se confunde con el todo, impersonal, en el nirvana, ese del budismo o del hinduismo. Es una forma de creer sin pasar por el juicio de Dios, ¿me entendéis? Aquí se trata de creer, pero sin hablar de Dios. Este es el problema. Dios compromete. Creer en un Dios personal que te va a juzgar compromete. Entonces es una forma de creer sin comprometerse, esta de creer en la reencarnación. Más. Existe gente que realmente puede curar a enfermos mediante imposición de manos u otros métodos. ¿Interviene Dios en ello? No se puede negar que haya ciertas cualidades terapéuticas, curativas en algunas personas. No se puede negar. Para ciertas enfermedades. En principio eso no se puede negar. Hay cosas que se curan por sugestión, ¿no es cierto? Por sugestión, por influjo, de otra persona. ¿Qué duda cabe? En las puertas de Pamplona, en Borlada, hay uno que llamamos el brujo, y ese recibe más enfermos al día que la clínica universitaria. El brujo. El brujo te mira al fondo de ojo
y te dice, ¡zas!, tienes esta enfermedad, y te la acierta. Luego te da hierbas, a unos no les cura, a otros puede que sí. Hay personas que tienen ciertas propiedades curativas, pero con ciertos límites, lógicamente.